Primeramente agradecer al capítulo de Bogotá por la invitación, y el día de hoy lo que vamos a desarrollar es ver un poco del OWASP Top 10, que ya, bueno, entre todo la mañana no están mencionando. Lo vamos a hacer con cierto detalle, pero para ver cómo se podría llegar desde el OWASP Top 10 hasta un cumplimiento del PCI. Digamos que tampoco no existe una sola fórmula, sino es, digamos, lo que vamos a explicar es maneras de poder llegar a cumplir. Bueno, mi nombre es Ricardo Supo, yo soy CTO de InSafe, estoy coliderando el capítulo peruano de OWASP. Tengo más de 10 años de experiencia. Mi especialidad está más, bueno, los servicios, el 99% de la empresa lo realizamos para la banca y gobierno, pero el 99% más está orientado a la banca. Yo veo mucho el tema de penetration testing, lo que es ethical hacking, mobile, revisión de código, criptografía, ¿no? Todo lo que sea seguridad informática. Ahora también estamos viendo un tema de fraude bancario. Y primeramente vamos a mencionar, vamos a resumir el OWASP Top 10. No sé si alguien conoce el tema del PCI o alguien ya está dentro de su trabajo, están por implementar. El tema regulatorio no sé cómo está, digamos, acá en Colombia, no sé cómo está la exigencia, porque en otros países, por ejemplo, el país que más rápido fue la exigencia fue en Bolivia. Ellos, digamos, en menos de un año les dieron, les dieron máximo un año para poder hacer el cumplimiento de PCI. En sí, nadie lo cumple al 100%, porque, digamos, hay un conjunto de revisiones, y aparte que el tema de ciertos alineamientos no se cumple de la noche a la mañana, es un tema de madurez. O sea, uno de los secretos siempre cuando uno quiere implementar cualquier tipo de normativa o lo que estuvieron hablando en la mañana, el tema de desarrollo seguro, de repente hacer pruebas de testing dentro de la misma empresa, es poco a poco. O sea, no hay que ser ambicioso. Muchas veces el tema de cuando uno quiere cumplir todo, al final no lo cumple bien. Entonces, esto te requiere que sea un tema de madurez. Bueno, acá tenemos el OWASP Top 10, la versión 2013. Bueno, es la última versión oficial, todavía está no ha salido la de 2017, bueno, que es la 2016, está todavía en borrador, bueno, está en alfa, ¿no? Ya la última versión ya casi lista, todavía no es oficial. Y tenemos un conjunto de vulnerabilidades que en sí el OWASP Top 10 muchas veces lo confunde. Yo he visto muchos documentos hasta de gobierno, la banca dicen, ¿qué metodología tú utilizas para desarrollar? Seguro, el OWASP Top 10. El OWASP Top 10 no es una metodología. Ese es el primer mundo. Entonces, lo que hay que saber que el OWASP Top 10 es un documento de concientización, en el cual se tienen las 10 vulnerabilidades más comunes, digamos, las que más aparecen en aplicaciones. No significa que solamente existan estas, pero cuando uno orienta las pruebas y se abarca en esto, más o menos está prácticamente identificando el 90% de las vulnerabilidades que podría tener una aplicación. O sea, más se enfocan en estas. Y cada una de estas, en algunos casos, incluyen como subcategorías, ¿no? Porque hay muchas, por ejemplo, en las cuales abarcan, digamos, no una sola cosa, sino muchas, una variedad más grande. Bueno, yo creo que la que más han escuchado es el tema de la inyección. Luego vamos a hacer punto por punto. El tema de el cross-site scripting, yo creo que son las que más siempre se han escuchado, al tema de vulnerabilidades. Luego lo vamos a desarrollar, no lo voy a mencionar, solamente que es la lista. Lo que vamos a primero ver es cómo cumplir PCI. No sé si todos conocen PCI, ¿verdad? No sé si... PCI es una normativa que los emisores de tarjeta de crédito, eso empezó con Amex por mucho tema de fraude, comenzaron, o robo de información, comenzaron a exigir a las empresas, o sea, a los bancos, los emisores de tarjetas, que cumplan ciertas normativas de seguridad para evitar el tema de robos de información, el tema que se pueda, digamos, fraudes usando la tarjeta. Para reducir eso se creó esa normativa. Luego se unieron las demás marcas de tarjetas, Mastercard, Visa, bueno, y casi todas las marcas están, y luego formó parte, ya no como si fuera una normativa de una sola tarjeta, sino global, ¿no? Entonces es un conjunto de exigencias, ¿no?
Este conjunto de exigencias abarca muchas cosas, no solamente abarca el desarrollo seguro, hay un tema de segmentación, hay un tema de procedimientos, hay, digamos, un tema de flujos que uno tiene que seguir, ¿no? O sea, todo tiene que estar documentado, etc., ¿no? El punto lo que vengo a explicar ahora va a ser sobre el punto 6. Son varios requisitos. El requisito número 6 comprende el desarrollo seguro, asegurar las aplicaciones que utilizan. Pero lo primero, y esto que voy a mencionar, esto sirve para todo. Muchas veces cuando tenemos una normativa, primeramente lo que tenemos que hacer es reducir el alcance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros que hemos estado participando en muchas implementaciones de PCI como apoyo, porque digamos, nosotros no somos QSA, no tenemos ninguna, digamos, certificación relacionada a PCI, siempre vemos el problema que al final la empresa tiene que implementar PCI en toda la empresa, ¿no? Eso se vuelve muy grande y al final cuando es mucho, el objetivo es mayor, al final se vuelve interminable. Entonces, una de las cosas que se recomienda primeramente es reducir el alcance. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, punto 1, reducir la segmentación de red. Esto lo voy a mencionar rápido porque al final el punto es el punto 6 que les menciono, que es el desarrollo seguro. ¿Por qué? Porque dentro del PCI lo que primero que te dicen es supervisar las redes que contengan datos de tarjetas de crédito. Pero si tú tienes 10.000 redes y en las 10.000 redes tienes, o 100 redes, segmentos de red, tienes datos de tarjeta, tendrías que siempre estar escaneando toda la empresa. Entonces sería mucho esfuerzo y, digamos, cuando uno evalúa mucho, no profundiza la revisión. Entonces al final terminas transformándose en una revisión superficial por un tema de tiempos y costos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos que todo lo que tenga datos de tarjeta lo colocamos en un solo segmento de red? De esa manera, cuando venga la regulación, te dice, revisa solamente los segmentos de red que tengan datos de tarjeta de crédito. Entonces ya no tendríamos que revisar toda la entidad financiera, por ejemplo, solamente tenemos que revisar un segmento específico. Entonces, primeramente hay que ver la viabilidad, también no es que de frente uno dice, no, voy a segmentar la red y eso va a ser como magia y se arregló las redes, ¿no? y se crearon los ruteos automáticos, ¿no? Ese es todo un proceso, ¿no? El tema de la segmentación, pero la segmentación lo que va a hacer es ayudar a que el alcance de las exigencias sea menor. En vez de abarcar todo, va a ser menos. Ya lo mencionaron en antes, ya dos personas, OWASP tiene un documento que es el ASBS, que luego lo vamos a ver con más detalle, el cual es un documento que es un check en sí, el ASBS es un checklist de seguridad. Pero en la primera parte de este checklist te indica clasifica los activos, porque tú no puedes estar revisando, por ejemplo, con todos los requerimientos de seguridad a un director telefónico que a una banca por internet. Entonces tú no puedes asegurar todo con la misma, digamos, las mismas exigencias. Entonces dentro de este documento del ACBS, que lo vamos a ver como lo menciono con más detalle, menciona el tema de clasificación de los activos por nivel de riesgo. Entonces dentro de eso lo que tenemos que hacer es, primeramente también, antes de empezar a, digamos, a cumplir los requisitos, es muchas veces cuando ustedes de repente han encontrado unos servidores que es un conglomerado de base de datos, y en la misma base de datos usted va a encontrar una parte informativa, y en la misma base de datos va a encontrar la banca por internet, y en la misma base de datos va a encontrar todo tipo de información de distintos tipos de riesgo. ¿Qué es lo que exige PCI? PCI te dice revisar todas las aplicaciones, todos los servidores que contengan datos de tarjeta y aplicaciones donde haya tarjetas de crédito. Entonces, por ejemplo, si en ese servidor hay datos de tarjeta de crédito y hay otras bases de datos ahí mismo, también tendrías que revisar todas las aplicaciones de ese servidor, aunque no tenga datos de tarjeta de crédito, porque la normativa lo exige. ¿No? La normativa te dice, revisa todo lo que está en ese servidor. Entonces, el ACBS lo que te dice, clasifica las aplicaciones. Entonces, si yo clasifico más aplicaciones, yo debería tener 3 niveles, que luego lo vamos a ver, en las cuales
digamos, las que son de criticidad alta, o de repente podemos tener una categoría que sea PCI, las colocamos solamente en el mismo servidor, no la mezclamos con otro tipo de aplicaciones, para que cuando se hagan las revisiones solamente afecte a las aplicaciones específicas y a su base de datos específica. Como también reducimos los alcances, implementando desarrollo seguro dentro del ciclo de vida. Ahora, ya no son todas las aplicaciones que tienen que pasar por un tema de revisión, solamente tienen que ser las que manejan tarjetas de crédito. Ya hicimos una segmentación de red, se reducieron las aplicaciones, los servidores, con la SBS definimos los niveles de riesgos, también se reducieron la cantidad de aplicaciones que uno tiene que revisar, y al final es más viable aplicar algo más pequeño, el tema de desarrollo seguro, porque cuando es completo es interminable, al final se vuelve algo, y al final en vez de que se transforma en un proyecto de seguridad, se vuelve la pesadilla, porque nunca se termina, nunca hay un tema de cumplir todo. En cambio, cuando es más pequeño se puede reducir. Otro, justo lo había mencionado al inicio, la ambición. No hay que ser ambicioso. Dentro de los controles nunca hay que iniciar cumpliendo todo. Primero hay que buscar qué es lo más fácil de cumplir y comenzar a hacer, porque como mencionaba al inicio, la seguridad es un proceso de maduración, ¿no? Uno va aprendiendo y poco a poco va madurando y va a poder cumplir nuevos requerimientos, ¿no? De seguridad, o de repente desarrollo seguro. El desarrollador va a aprender, corregir ciertas vulnerabilidades, y luego se va a volver más especialista en desarrollo seguro. No es de la noche a la mañana que uno va a poder aprender. El tema de las regulaciones, ¿no? Una de las cosas que también muchas veces ayuda es mapear con qué otras regulaciones tiene el PCI. Por ejemplo, OWASP está mapeado con el PCI, lo podemos mapear con PCI, pero también PCI lo podemos mapear con la ISO. 27001 lo podemos mapear con la ley de protección de datos. Al final tienen cierta relación. Entonces muchas veces los proyectos, cuando dicen solamente es PCI, no, eso también está ayudando a otros tipos de normativas, ¿no? Y hay un punto final que he mencionado, que es el tema de incumplimientos indirectos. Muchas veces la regulación, el auditor que va a evaluar si cumples o no cumples, él tiene un criterio de interpretación. Es como un abogado, el documento es lo que dice, para su interpretación, qué es lo que se está refiriendo. Pero si esta persona no conoce mucho de seguridad, o conoce más la parte, digamos, de gestión de seguridad, pero no es, digamos, una persona que hace pentesting y sabe exactamente cómo tienen que estar las cosas, o no desarrolla de manera segura, no va a poder hacer una revisión correcta. Según su criterio va a decir que aprueba digamos, el procedimiento, pero indirectamente hay un incumplimiento. Estos incumplimientos indirectos son cuando se explota una vulnerabilidad. O sea, alguien explotó una vulnerabilidad y se pudo acceder a la base de datos directo, y no hay auditoría de ese acceso. Se saltó la auditoría de aplicación. Entonces es un incumplimiento indirecto de alguna regulación. Esta primera parte también la vamos a pasar un poco más rápido, porque esa es la parte que es más funcional. El requisito número 6 de PCI está compuesto en varios subrequisitos, en los cuales abarcan desde la actualización de los servidores hasta el pase a producción. Todo ese ciclo tiene ciertos controles. Entonces, dentro del primer punto, el subrequisito es la identificación de vulnerabilidades externas, ¿no? Para cada una de estas, primero lo que se tiene que hacer es el procedimiento. El procedimiento es cómo se va a realizar. Para el tema de vulnerabilidades externas, van a ser, digamos, no sé si escucharon esta última vulnerabilidad de la de Strats, ¿no? Se publicó hasta, digamos, la vulnerabilidad, sacaron el parche y todo, pero en la banca, yo les comento algo, en la banca no le hizo mucho caso a esta vulnerabilidad. Más tienen esa protección en los WAF. En los WAF se actualizaron, se colocó esta firma, pero nosotros que hemos hecho una revisión, digamos, quienes todavía son vulnerables, bypassando los WAF, tenemos más de 100 bancos a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, más de 100 servidores, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no se está, digamos, cuando se identifican las vulnerabilidades, no se recurre a terceros, y no hay un proceso. Como no hay un proceso, no se toma la medida correctiva. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Primero empezar un procedimiento en el cual indique, por ejemplo, si yo manejo Oracle o manejo
tengo sistemas que están corriendo con software de Microsoft, tendría que tener suscrito un boletín de seguridad para que cada vez que aparezca una vulnerabilidad me llegue y cuando llegue eso yo genere como un ticket de atención que hay que actualizar tales servidores y hay un proceso de parche, ¿no? Entonces el proceso ya se conoce, entonces ya se ejecuta. Si no hay procedimiento, las personas no lo van a realizar. Luego ya tenemos el procedimiento, hemos visto qué funciona y qué no funciona, y luego vamos a ir por la política. ¿Por qué? Porque si no hay política, nadie lo hace, porque nadie lo exige. La política lo que hace es hacer que eso sea, digamos, algo que se tiene que realizar siempre. Alguien lo va a revisar, alguien lo va a auditar, ¿no? Y digamos, es obligación de la persona. Y la política también indica quién es el responsable. En el procedimiento no se indica quién es el responsable, o qué área. En la política sí se indica, ¿no? Entonces, acá hay un tema más de comunicación con los fabricantes del software que se utilizan en la empresa, puede ser de los switches, digamos, dispositivos de red, etc. Y otro también, foros de seguridad. Estáis para cerca de una LIA, ¿no? Digamos, hay muchos foros en los cuales publican, digamos, vulnerabilidades, pero uno tiene que estar al tanto, ¿no? Siempre que es lo que para saber, y como mencionaba al inicio, cuando uno hace el tema de la categorización de las aplicaciones, muchas veces no se tiene el inventario, ¿no? Si no, yo no tengo el inventario de mis aplicaciones, yo no puedo saber, por ejemplo, cuando tengo una vulnerabilidad de, a ver, el framework 2.0 de Microsoft, el .NET, yo no sé cuáles aplicaciones utilizan justo el framework, no está instalado, entonces yo tengo que saber primeramente dónde está. Entonces, para el tema de identificar las vulnerabilidades que vienen de terceros o las externas, debería tenerse un proceso de cómo identificarlas, qué hacer, quién es el responsable, si hay una vulnerabilidad, a quién les afecta, ¿no? Esto es un tema más de procedimiento. El tema de instalación de parches, ya tenemos el procedimiento de detección, pero también tiene que ver el tema de instalación de parches, porque igual que el anterior va a haber un procedimiento en el cual yo instalo y si falla, la regresión. O sea, todo el procedimiento tiene que estar dentro del tema de instalación del parche. Eso tiene que haber una política también de instalación de parches, cuándo, qué días, ¿no? Quién es el que autoriza, etc. Y el tema de pase de producción. Normalmente se hace la instalación de parches en otros ambientes de pruebas, ¿no? Y una vez que sale, recién se cumple. Entonces, PCI lo que indica que tenemos que tener ciertos controles, ciertas políticas que garanticen, primeramente, la detección de vulnerabilidades, que sea sin pentesting, o sea, cuando aparece algo que sea, digamos, vulnerabilidades conocidas, y lo otro también el tema de los parches, es decir, una vez que ya se detecta, cuál es el procedimiento para poder actualizarlo. Bueno, ya hemos visto, los dos primeros puntos son para cuidar el software base, ¿no? El software base es donde está corriendo la aplicación, eso es la única manera, procesos que ayudan a asegurar el sistema base. Y a partir del punto 6.3, requisitos 6.3, ya mencionan desarrollo seguro, ¿no? En sí, esta es la parte que es, en sí, también hay muchos temas aquí, como el tema de desarrollo seguro, porque cuando yo, digamos, alguna vez he evaluado, digamos, el cumplimiento, el auditor dijo que sí cumplía, reviso su procedimiento, digo, pero con esto no es desarrollo seguro, no es la solución para un proceso escrito. Habían hecho otra cosa y al final el auditor, como lo vio en papel, dijo sí cumple porque hay un procedimiento. Entonces, en esta parte hay que tener mucho cuidado, porque el tema de que tengamos un procedimiento, un proceso, no significa que nuestro proceso sea seguro. Tenemos el proceso. Un especialista tiene que revisar si realmente lo que se está exigiendo y cómo es realmente la solución, ¿no? Yo les comento algo muy simple. Yo hace muchos años me acuerdo que había detectado unos XSS en una marca por internet y justo les mandé el reporte para que lo solucionen y el desarrollador dijeron ya está la solución. Cuando lo reviso lo que he dicho la solución lo había colocado en JavaScript. Entonces al final ya habían hecho su pase de producción, todos sus ambientes, todo, y al final ellos habían hecho una solución que no funcionaba cuando uno lo hacía a mano, pero igual se podía, digamos, bypassear, ¿no?
o sea, ese control. Bueno, dentro de este desarrollo seguro tenemos muchas metodologías de OWASP. O no reinventar la rueda, ¿no? Porque muchas veces hacer todo de cero es, digamos, es complicado, también va a llegar un punto en que, digamos, nos dedicamos más a hacer, digamos, a investigar y no implementar, ¿no? Entonces ya tenemos que ir con metodologías que son más maduras, que están funcionando, que alguien tiene experiencia, que ya tiene mucha documentación. El desarrollo seguro primeramente tiene que ir desde el gobierno, o sea, porque muchas veces las empresas, ¿qué es lo que hacen? Evalúan tal día de tal semana una prueba de seguridad, pero es una foto del día, del año, una foto del año, y esa semana fue la que se hizo las pruebas. Pero no se está haciendo que las aplicaciones durante el tiempo, digamos, se mantengan seguras. Solamente se detecta, se corrige, se detecta, pero no se está haciendo mejoras para que los desarrollos, digamos, sean seguros. Por eso el tema del gobierno de la seguridad, digamos, y OWASP tiene, digamos, una metodología, bueno, que fue donada a OWASP, OpenSAN, en la cual, digamos, indica cómo yo debo gobernar para que la seguridad sobreviva en el tiempo, ¿no? Digamos, se mantenga en el tiempo dentro de mi ciclo de vida. El tema de las políticas, que ya lo estamos volviendo otra vez a mencionar, los procedimientos, el ciclo de vida con ciertos controles que luego lo vamos a ir mencionando poco a poco. Y OWASP también tiene herramientas, ¿no? Hay herramientas de revisión de código, herramientas para uno poder practicar, que es justo lo que vamos a hacer, cómo cumplir los lineamientos de desarrollo seguro usando, digamos, bueno, apuntando al top 10 y, digamos, yendo, digamos, al cumplimiento de PCI. Vamos a ver. En el punto 6.5, primero en el 6.3 menciona un tema de que debe existir un proceso de seguridad dentro del ciclo de vida. No es el proceso, quién, cómo, quién lo revisa, quién audita. Bueno, nunca tuve la clave, pero vamos a cerrar. Y hace mención, lo que indica ya en este punto, en el 6.5 dice, desarrollar de manera segura, digamos, para la protección contra las vulnerabilidades relacionadas al top 10 de OWASP, y menciona otras entidades de SANS, ¿no? etc. ¿No? Pero lo menciona que debería, como mínimo, digamos, tener controles de desarrollo seguro para protegerse contra el OWASP top 10. Entonces, esto aquí va a involucrar al equipo de desarrollo, a colocar controles de seguridad dentro del ambiente de control de calidad, ¿no? Los áreas de testing muchas veces hacen la prueba funcional, pero es el momento en que se deberían hacer las pruebas de seguridad, porque muchas veces se piensa que la seguridad no es una característica de calidad de la aplicación. Una aplicación que no es segura, bueno, no es de buena calidad, ¿no? Pero muchas veces se piensa que la seguridad es algo de fuera. Y hasta los bancos, entidades financieras, muchas veces se tiene un tema de que cuando hay vulnerabilidades se reporta al mismo proveedor y el proveedor cobra por solucionar sus propias vulnerabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque no son tiempos, pero al final, si hubiera habido una política de que si se existen tal vulnerabilidades forma parte del soporte, las entidades o las empresas no tendrían que volver a pagar, ¿no? Porque al final no es un error del banco, es un error de los que están desarrollando. Y, digamos, los equipos de testing tendrían que tener ciertas habilidades para hacer las pruebas, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, digamos, vamos a recorrer un poco. Vamos a ver punto a punto de qué es lo que se requiere, digamos, relacionado al top 10, cómo se corrige, cómo se detecta y cómo, digamos, podemos, digamos, entrenarnos en desarrollar de manera segura. El OWASP Top 10, esto es tal cual como está apareciendo en el documento, no he querido hacer otro texto porque al final está, digamos, el OWASP Top 10 es un documento que tiene, bueno, cada punto del top 10
tiene una parte en la cual dice soy vulnerable, cuando ejemplos y cómo solucionarlo. Entonces, el tema, ustedes cuando comiencen a leer el documento de Agua Hasta Bien, traten de entender primeramente de qué se trata, ¿no? En sí la inyección, bueno, es la que más se conoce, ¿no? La unidad que más se conoce, es saltarse la capa de aplicación, ¿no? Ya no converso con la capa de aplicación, sino converso directamente con un servicio que consume la aplicación. Esa es en sí una inyección. O sea, yo doy instrucciones a una capa después de la capa de aplicación. Si la aplicación está consumiendo un servicio de base de datos relacionales, la inyección va a ser inyección SQL. Si el servicio está, digamos, consumiendo un servicio de SMTP, la inyección va a ser inyección SMTP. Me estoy saltando la capa de aplicación y estoy conversando directamente. Entonces, inyección al final va a aparecer en todo tipo de variantes, ¿no? Va a depender de con quién yo esté conversando directamente. Y digamos que hay nombres, digamos, que van a ir apareciendo. Cuando aparezca, por ejemplo, bueno, que existe Hibernate, la inyección es inyección HQL, ¿no? Porque no hay SQL en Hibernate. Entonces, esto varía mucho. Y, digamos, la inyección, digamos, lo que me permite es un acceso, digamos, comunicarme directamente con el servicio, ¿no? Va a ser crítico dependiendo del tipo de servicio, pero el más común es la inyección SQL. Bueno, vamos a mostrarlo aquí. OWASP, como les mencionaba, se preocupó por todo, ¿no? Por documentación para concientización, para hacer las metodologías, ha creado herramientas que hemos visto, el WTF, que digamos, permiten, digamos, hacer los tests, pero también ha creado herramientas para que uno practique, ¿no? Esta es una máquina virtual, digamos que es el Broken Web Application, que también es otro proyecto de OWASP, en el cual, digamos, hay muchas aplicaciones, solamente he usado una. Le voy a mostrar rápido, ¿no? Para que puedan ver cuántas aplicaciones hay en esta máquina virtual. Miren todas las aplicaciones que están ahí y están categorizadas, ¿no? Aplicaciones intencionalmente hechas vulnerables, pero hay aplicaciones vulnerables, pero que son, digamos, reales, ¿no? Hay versiones antiguas de WordPress, versiones antiguas de Joomla, versiones antiguas de Gallery, ¿no? Para que uno, primeramente, practique con algo que es más educativo para formativo, con las aplicaciones que son, digamos, de aprendizaje, y luego ya pueda practicar con aplicaciones un poco más complejas del tema de la explotación o la detección, como son aplicaciones de uso masivo, ¿no? Como el Orange HRM, ¿no? Todas esas tienen alguna vulnerabilidad, ¿no? Pero ellas, digamos, no es tan didáctico como las aplicaciones que tienen. Acá tenemos, digamos, dentro del proceso de desarrollo, lo que primero se tiene que hacer es que los desarrolladores, como había mencionado, el área de testing, el área de control de calidad, todos primero sepan de qué se trata, ¿no? Y cómo se detecta, porque el mismo desarrollador tiene que saber cómo yo puedo detectar que mi código es seguro. Hago la prueba y cómo verifico, ¿no? Y el de control de calidad, que es el que dice si la aplicación está ok o no ok para su paso de producción, también debería ser, digamos, cierto tipo de pruebas, no todas, ¿no? Porque, bueno, existe otra metodología que es el OWASP Testing Guide, son casi 72 tests que hay que realizar, pero digamos algunos son muy simples de revisar, ¿no? La aplicación que tenía Virten antes se llama Utilidad, era un proyecto de, no me acuerdo cómo se llama, Iron Geek, me parece que era el grupo que lo había hecho. Lo que es una aplicación, digamos, educativa, en el cual, si ven acá dice OWASP Top 10, y acá tenemos un conjunto de menús con un ejemplo de cada punto del top 10, ¿no? Y esto, digamos, es educativo porque al final, muchas veces en la vida real, la inyección no es tan simple como un ejemplo, pero en el ejemplo uno aprende. Muchas veces, hasta a veces la inyección, digamos, hay que colocarle codificaciones, etc., pero el tema es que, con este tipo de aplicaciones, que las personas aprendan, ¿no? Esto también, digamos, fue Utilidad, antes no era de OWASP, pero el grupo que hizo lo donó
la aplicación lo donó como proyecto OWASP. Entonces ahora OWASP ya como proyecto se mantiene, ¿no? Acá tenemos un formulario común. El tema de las detecciones muchas veces es muy simple. El tema de la explotación podría ser que lleve más tiempo, pero digamos, muchas veces, las pruebas, bueno, también depende, por ejemplo, un buen pentester siempre va a colocar una evidencia, ¿no? O sea, la evidencia no va a ser un mensaje de error, va a demostrar que es posible realizar algo, pero para un ciclo de vida es suficiente evidenciar que se puede hacer. No explotarlo, porque no hay un tema de competencia. Si es que yo encuentro una inyección, una aplicación, si es de mi propia empresa, yo trabajo ante la empresa, yo no tengo que demostrar que pude acceder y robar el password de la base de datos. No es el objetivo es detectar dónde está y corregir. Entonces, por ejemplo, una de las pruebas la más común que se realiza es, por ejemplo, colocar una comilla y me salió un mensaje de error, ¿no? Y algo muy simple, eso lo vamos a probar bueno, muchas aplicaciones tienen, deshabilitados los mensajes de errores, va a depender, hay distintos tipos de inyecciones SQL, pero una de las cosas, basta que si yo coloco una comilla y me sale un error que dice sintaxis, error syntax, significa que yo he roto la cadena SQL. Entonces, si rompí la sentencia SQL, significa que la aplicación vulnerable, ¿no? O sea, no hay que hacer, yo no tengo que hacer más cosas para demostrar que la aplicación es vulnerable. O sea, yo ya detecté. Pero el área de desarrollo tiene que saber hacer las pruebas, tranquilamente la podría hacer el área de control de calidad, en cada parámetro, o lo podrían hacer con herramientas, ¿no? De manera y ver los mensajes de errores, pero muchas veces, aunque tenemos los frameworks, que están muy desarrollados, el framework es imposible que una herramienta de las que he mencionado anteriormente que pueda hacer un flujo, directo en una aplicación. Una herramienta no sabe la lógica de negocio de la aplicación. No sabe que primero hay que dar un clic acá, generar un registro, aprobar el pago en otra pantalla, ¿no? Que hay que tener un código específico para pagar un celular válido. Las aplicaciones, las herramientas no tienen esa información. Para poder realizar eso, ¿qué es lo que haríamos? Tenemos que desarrollar una herramienta con toda la lógica de negocio de esa aplicación para que pruebe la aplicación. Entonces, el tema, por eso muchas veces siempre se realizan las pruebas manuales. En las pruebas manuales se van a encontrar las cosas más críticas que lo que detectan las herramientas. Pero, ir probando por los puntos de la aplicación me va a ayudar a poder detectar cierto tipo de vulnerabilidades. Vamos a hacer una muestra solamente rápida de cómo se podría extraer información. Vamos a explicar. Muchas veces nosotros tenemos que pensar cómo pensó el programador, cómo desarrolló. Muchas veces, no existe una fórmula, no hay algo que funcione siempre, sino tenemos que estar probando. En código, por atrás del código de la sentencia, puede ser que tengamos algo de ese tipo, ¿no? Una consulta SQL simple, en el cual recibe un parámetro y pasa, a la condición en la sentencia SQL. Cuando yo coloqué la comilla, que es el ejemplo en sí, viene así, ¿no? Lo que estoy haciendo, es escaparme del string. O sea, cuando yo estoy entre comillas,
soy una cadena, un string, soy una cadena. El colocar una comilla es esta técnica que se conoce como escape string. Me escapé de ser string y ahora me transformo en sentencia SQL, porque lo que está fuera de la comilla se transforma, ya es una sentencia SQL. Entonces yo podría colocar lo que se me ocurra, ¿no? Entonces acá yo podría, por ejemplo, si yo coloco que var1 sea, por ejemplo, código, a ver, 1 y le coloco la comilla, bueno, le coloco la comilla y acá, para que no haga caso a la última comilla, le coloco el comentario y al final la sentencia es válida y yo podría a partir de eso comenzar a utilizar. Pero ¿cómo yo haría primeramente para poder extraer información? Si yo quiero extraer información, tendría que imprimir ciertos valores, pero yo no tengo o sea, lo que yo estoy digitando no está dentro de la parte donde dice select. Yo no podría colocar un campo ahí para que se imprima. Entonces, para poder, digamos, extraer información, lo que voy a hacer es, primeramente, es colocar un union para yo poder manipular los datos, ¿no? Entonces, podría colocar, por ejemplo, una T, y ahí, bueno, a nivel de sintaxis, ambos lados de la consulta tienen que tener la misma cantidad de columnas, ¿no? Entonces ahí habría que ir probando si con uno funciona, con 2 columnas funciona, con 3, hasta que nos salga el mensaje de error. Y eso es lo que vamos a ir probando. Entonces, vamos a ir a la aplicación. Union select. Y siempre hay que dejar un espacio en blanco luego del comentario, porque muchas veces, a veces lo interpreta como si fuera, que no fuera comentario, pues siempre hay que darle un espacio al final. Colocamos. Ahora, el mensaje de error que me sale dice diferente número de columnas. ¿Pero qué significa? Que la cadena está bien, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es poco a poco ir aumentando hasta que no aparezca un mensaje de error. Parece que era 4. Espacio al final, diferente número de columnas, de repente es 4. Diferente número de columnas, ¿no? Vamos a ir probando hasta que no funcione. Ahora sí. Entonces, ya le hizo caso con 5 columnas y los campos que se estén imprimiendo, ¿cuáles son? El 4. Bueno, el que coloque números es un tema didáctico para saber cuál es la columna que se está imprimiendo. Entonces me va a imprimir el valor 2, 3, 4, entonces son los lugares donde yo podría extraer información. Y por ejemplo, solamente a modo de ejemplo rápido, vamos a colocar que nos muestre la versión. No es como una sola. Siempre hay guías, bueno, no hay internet ahorita,
en la cual, digamos, están todas las sentencias de comandos para todos los motores de base de datos, que son los shell sheets, en el cual están todos los comandos que yo podía utilizar para robar, bueno, para extraer la información de la base de datos. Y así poco a poco, si yo extraigo, por ejemplo, una columna, puedo extraer los nombres de las tablas de la base de datos y así poco a poco extraer la información. Entonces, esta aplicación, como les mencionaba, es de manera didáctica. Yo podría estar probando. Entonces, para yo poder cumplir con PCI, primeramente las personas tienen que saber de qué se trata. O sea, con estas máquinas virtuales, poder comenzar a probar realmente cómo es una inyección, qué es un cross-site scripting, etc., ¿no? Pero luego que tenemos pero el tema que la detección no termina digamos, el tema de cumplimiento. El tema de cumplimiento es que la codificación tenga protecciones para la inyección de SQL. Entonces, ¿cómo prevenirlo? ¿No? Es cumplir los requisitos del ASBS, que es otro documento que aparece en el de OWASP, que lo vamos a ver luego con más detalle, en los cuales hay un tema. No, yo creo que esta hoja está mal. Esta es de gestión de sesiones. Sí, esta es la de gestión de sesiones. Pero en la inyección, digamos, es la gestión de digamos, en la inyección, la solución. Primero, una de las cosas que siempre tienen que hacer cuando van a implementar lineamiento de desarrollo es colocar qué nunca se debe hacer. Eso funciona más rápido que es lo que tienes, cómo se tiene que desarrollar de manera segura. Por ejemplo, en la inyección, y eso no solamente para SQL, sino para cualquier tipo de inyección, nunca se debe concatenar, ¿no? Si yo veo algo concatenado, no tengo que hacer ninguna prueba. Una sentencia concatenada es vulnerable, ¿no? Se tienen que crear procedimientos, bueno, podría ser un store procedure, pero también muchas veces piensan que el store procedure es seguro, pero si dentro del store procedure también están concatenando, igual es vulnerable. Entonces, el tema es, nunca se tiene que concatenar para el tema de la inyección. Otro de los puntos es que también debemos, para reducir los riesgos, es colocar, digamos, los permisos mínimos de usuario de base de datos. Bueno, acá el ejemplo está bien. Bueno, ahí está un ejemplo de la sentencia, ¿no? ¿Cómo es la sentencia vulnerable? Otro tipo de ejemplo, como ya en este caso, muchas veces se piensa que los frameworks nos ayudan. Dicen, no, el framework no tiene inyección. No, el framework no tiene inyección, pero el que cometió el error, el que usó mal el framework, ¿quién es? El desarrollador. Entonces, justo estuve revisando una aplicación, bueno, en Django, el tema hace varios años, y prácticamente es difícil que uno cometa un error de inyección de SQL si usa el framework. Es difícil. Pero hay gente muy creativa para cometer los errores de seguridad, ¿no? O sea, uno revisando el código, detectamos que había una parte de la sentencia que en vez de usar la parte del ORM de Django, había concatenado el parámetro que iba a ir al costado de la sentencia. Entonces, al final, lo había transformado, el ORM lo había transformado en inyectable. Entonces, pero fue muy creativo para poder hacer eso. Por ejemplo, acá hay ejemplos de HQL, ¿no? Si se dan cuenta, no es una sentencia SQL porque no hay el select, solamente se utiliza el from y Hibernate, que es lo que se utiliza ahí. Es una capa que abstrae la base de datos y lo transforma en como si fuera una base de datos orientada a objetos, ¿no? Eso es lo que hace Hibernate. Pero ya no son sentencias SQL, sino son HQLs. Y como vemos aquí, miren, aquí lo que han hecho es concatenar. En los dos casos se concatenan. Entonces, siempre hay que tener una guía, qué es lo que nunca se tiene que hacer. Eso a nosotros para implementar desarrollo seguro nos ha funcionado más rápido. ¿Por qué? Porque el desarrollador lee un documento más corto en el cual dice qué es lo que nunca tienes que hacer. Nunca concatenar y listo. La persona nunca más en su vida, y si yo veo algo concatenado, de frente digo que es inyectable. Bueno, tenemos voy
vamos a ir a otro. No sé si alguien ha escuchado el proyecto Swingset. Swingset es, es otro de los proyectos de OWASP. Muchas veces, OWASP ha creado herramientas para aprender a detectar, pero también ha creado herramientas o aplicaciones para que el desarrollador aprenda a corregir, ¿no? Entonces Swingset es una aplicación, está hecha en Java, ¿no? Pero tiene una estructura muy didáctica. Entonces, para yo poder cumplir PCI, primeramente tengo que aprender, mirar ese error, tengo que aprender a detectar, primero, para saber de qué se trata. Luego tengo que aprender a corregir. Entonces, Swingset, digamos, es una... Es una aplicación, igual, intencionalmente vulnerable, pero en la cual uno puede aprender a desarrollar. Existe una versión de Swingset también para PHP, por si acaso. No es oficial, ya, ¿no? Conviso, que es es uno de los líderes de un capítulo de Brasil. Él creó la misma, pero en .NET, y la misma aplicación la creó en PHP para que las personas aprendan a desarrollar de manera segura en estos lenguajes. Bueno, ¿de qué se trata o cómo lo podemos utilizar? Si se dan cuenta, está estructurado tal cual una mezcla de la SBS con el top 10. Cuando veamos el documento de la SBS vamos a ver que tiene esta misma estructura: autenticación, gestión de sesiones, control de acceso, validación de datos de entrada, ¿no? Son, digamos, los controles mínimos que deberíamos tener para incluirlo en nuestro desarrollo seguro y cumplir con PCI. Si nosotros solamente cumplimos los de aquí, prácticamente ya estamos amarrados al top 10 y ya estaremos cumpliendo PCI. Pero esta máquina virtual, en cada punto, tiene una parte teórica. Swingset utiliza una librería de seguridad que es SAP, ¿no? Todas las soluciones de código están orientadas a desarrollar con SAP. Y SAP es una librería de seguridad. ¿Para qué? Muchas veces hay un tema de que cuando aparecen vulnerabilidades, el desarrollador tiene que investigar de cómo se desarrolla o crear una función para que corrija tal cosa, ¿no? Y ellos mismos crean sus herramientas de seguridad. Pero esas herramientas no son testeadas. Pero la aplicación tiene dos códigos, uno vulnerable y uno que está protegido. Entonces, dentro de de estos laboratorios tenemos solución, y aquí tenemos un laboratorio de XSS en el cual tiene la parte vulnerable y la solución. ¿No? Hay el mismo código, pero está protegido. Entonces, si uno quiere explotar XSS ahí, no va a poder porque ya está protegido. Entonces, para cada punto del Swingset hay una explicación. Por ejemplo, si yo quiero protegerme contra fijación de sesión, hay un laboratorio. En ese laboratorio, la fijación de sesión, no está dentro del top 10, como fijación de sesión, pero forma parte del grupo de gestión de sesión. Dentro de gestión de sesiones se evalúa la fijación de sesión. Entonces, gestión de sesiones. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo en código, en la parte de abajo, en el cual explica cómo funciona, de qué se trata la fijación de sesión, y aquí indica cómo se debería solucionar. Luego del login, te digo, coloca esto, ¿no? Usando SAP, ¿no? Entonces, esta aplicación
¿Cuál es el objetivo cuando se trabaja con esta aplicación con las áreas de desarrollo? Que aprendan a desarrollar. Entonces, no es una aplicación en la cual yo interactúo directamente con la aplicación como las pruebas de test. Yo también puedo interactuar con el mismo código. Entonces, yo me voy, por ejemplo, bueno, en cada ruta del archivo, acá me va a indicar dónde está la ruta. Mira, web content, web inf, JSPs, fijación de sesión. Vamos a ver. Web content, web inf, JSPs, fijación de sesión. Acá está, siempre se recomienda no ver la solución, ¿no? La solución es ya cuando por ahí, digamos, no le sale el ejercicio. Primero es irse al laboratorio, ¿no? Tenemos dos archivos, ¿no? Uno que es el laboratorio y otro que es la solución. Entonces, uno va, abre el código y en la parte final acá no es, está en los action, porque la ruta está solo les quiero mostrar una parte que forma parte de los ejercicios. A ver. Bueno, esta es la librería de Zapier. Vamos a ir a la ruta JCP SRF. Ya miren, eso es lo que quería mostrar. Cada ejercicio del código que es laboratorio, tiene una parte, bueno, que dice todo, que es un comentario, dice, aquí añade el token SSRF. Igual ahí dice, aquí tienes que añadir el cambio del Session ID. Entonces, lo único que haces, uno leyendo la teoría, ¿no? La teoría que viene en la misma aplicación, añade el código que bueno, tal cual como se ha recomendado la programación, y lo añade y luego prueba si la aplicación realmente fue corregida. Entonces, esa es la manera en la cual, digamos, se puede aprender el desarrollador a corregir su aplicación, ¿no? Ahora se recomienda, digamos, ya no usar mucho SAPI, solamente usar SAPI porque para las vulnerabilidades que, digamos, no tienen corrección directa con el framework. ¿Por qué? Porque ya existe el tema de solución. Los frameworks ya manejan todas las cosas que tenía SAPI en su momento, ninguna framework lo tenía. Pero poco a poco los frameworks han venido desarrollando y mejor es usar las cosas nativas. Entonces, digamos, es una manera de poder aprender a solucionar las vulnerabilidades. No tengo una aplicación que solamente, el objetivo es corregir, ¿no? La aplicación funcionalmente tiene sus funcionalidades, tiene sus operaciones y yo voy a corregir. Entonces hay bastantes ejercicios, ¿no? Que yo podría ir realizando y están, digamos,
con esos mismos puntos podríamos ir mapeándolo con el cumplimiento del top 10, ¿no? Y el ASBS, que lo vamos a ver ahora. La pérdida de autenticación, bueno, falta de ingestión de sesiones, no lo coloqué porque era mucho texto. Esto está relacionado, digamos, a todo proceso, digamos, de autenticación. Muchas veces la autenticación se piensa que es el login, ¿no? La gestión de autenticación no es el login solo. Una gestión de autenticación tengo cuando yo creo mi contraseña, ¿no? Cuando modifico mi contraseña, cuando recupero mi contraseña, a mí llega un correo, de repente tengo cualquier proceso en el cual yo verifique mi identidad de alguna manera. Si por un correo o por un mensaje de texto me llega un código, es también una gestión de autenticación. Y cualquier cambio relacionado al nombre de usuario es una gestión de autenticación. Vamos a ir al documento de la SBS. Tengo abierto aquí para que lo revisemos un poco. No tengo aquí la otra versión. Vamos a ver, al final el documento es similar, ¿no? Esta no es la última versión, la última es la 3. Pero la vamos a mencionar de cómo nosotros podríamos cumplir, porque muchas veces el gran problema de los desarrollos es cuando te dicen, ya, vamos a cumplir PCI. Te han dicho que, digamos, cumplas el tema mínimo, revisar los puntos del OWASP 2.10, pero ya, ¿qué le pido al desarrollador? No se sabe qué pedir, ¿no? Cuando uno va a desarrollar, tiene que tener una guía de qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Entonces, el primer problema es tener este checklist. Y si uno no está metido en temas de seguridad, el checklist va a ser, digamos, en algunos casos va a ser menos exigente que otros. Entonces, lo que yo le mencionaba en antes era que esta guía nos indica que las aplicaciones debemos, digamos, categorizarlas por nivel de riesgo, en 3 como mínimo. Una vez que las clasificamos, bueno, la documentación, si me cuentas, es extensa, o sea, no es algo corto. Y para cada punto, ¿se acuerda que en el swing set apareció autenticación? Acá también tenemos autenticación. O sea, está en la misma estructura del documento para poder desarrollarlo y poder llevarlo a un desarrollo seguro. Entonces, ¿yo cómo cumpliría el desarrollo seguro usando, digamos, la metodología de OWASP? Es que yo tengo 3 niveles. Esos 3 niveles que aparecen son de mis aplicaciones. Entonces, primeramente yo tendría que hacer un procedimiento en el cual me indica cómo categorizo las aplicaciones. ¿Cuándo es 1, cuándo es 2, cuándo es 3? Eso tiene que haber un procedimiento y un área, una política, porque tiene que haber algún área, una persona que digamos, asigne esas categorías. Entonces, estos requisitos es un checklist de seguridad. Lo voy a ampliar mejor. No están amarrados a ningún lenguaje de programación, no están amarrados digamos, a ninguna marca, ¿no? Son cosas genéricas. Dice, verificar que todas las páginas, ¿no?, excepto las públicas, tengan autenticación. ¿Por qué se podría acceder a una parte del menú de repente que no exigía autenticación si yo se lo borré, por ejemplo? Pero si ese control está acá, el desarrollador lo va a tomar en cuenta. Y el área de control de calidad lo que va a hacer, se loguea, hace un spider de todas las URLs y luego visita todas las URLs para ver cuál puede acceder sin loguearse. Pero el punto ya está exigido, ¿no? Verificar que todos los campos del password no muestren el password, ¿no? Y ahí todos los controles que vamos a ir viendo en este documento te dicen, estos 3 requisitos los tienen que cumplir los 3, pero el 2.5 solamente lo debes cumplir cuando es crítico, el punto 3, ¿no?, que es más crítico, más exigente. Pero tampoco, si vemos este documento, van a ver que tenemos muchos controles de seguridad, solamente de autenticación, de autorización tenemos 26.
Entonces, como les mencionaba, no hay que ser ambiciosos, hay que agarrar los más fáciles. Bueno, agarramos 5 de cada punto y comenzamos a cumplir poco a poco, ¿no? Si nosotros vemos los siguientes requisitos, van a ver que aquí dice gestión de sesiones. Acá nos indican verificar que las sesiones son inválidas luego que el usuario se desloguea, ¿no? Eso es, ¿cómo lo verifico? Bueno, si está en Tomcat, el server XML, y verifico que esté el tamaño correcto, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos, digamos, como les decía, es un control que me ayuda a asegurar la aplicación. Si yo cumplo correctamente, como indica el documento, voy a poder, digamos, cumplir, hacer que mis aplicaciones sean seguras y estar alineados a lo que me pide PCI, porque PCI me dice, tengo, digamos, controles para codificar seguro. ¿Y cuáles son los controles? Estos son los controles que uno tiene que tener, ¿no? Como les decía, no es cumplir todo, porque nadie cumple todo, pero sí tener como un roadmap de este primer año voy a cumplir 5 del punto 1 de tal categoría, luego el siguiente año lo aumento a 7 y de ahí poco a poco le voy aumentando, ¿no? Y esto tiene que estar acompañado de una guía de desarrollo, ¿no? Si es por ejemplo, si es en .NET, ¿cómo se configura la sesión en .NET? El archivo web.config se tiene que colocar tal parámetro, entonces ya es una guía para que las personas de desarrollo o los que administran los servidores configuren correctamente, diseñen correctamente las aplicaciones. Vamos a ver aquí, bueno, control de accesos, tenemos más controles. En la última guía también hay unos controles que son para mobile, para aplicaciones móviles, también hay controles para web services, y como les decía, como no está amarrado un lenguaje de programación, ayuda, digamos, a que se pueda implementar para cualquier tipo de aplicación. Vamos a pasar rápido. Bueno, tenemos todo el top 10. Entonces, dentro del top 10, con el ACS lo que vamos a hacer, vamos a cumplir, digamos, y con los controles alineados, vamos a cumplir a nivel de desarrollo. Pero luego también nos indican que tenemos que ver protecciones ya cuando pasa la aplicación a producción. O sea, producción tiene que estar protegida. Lo que piden que tiene que haber algún dispositivo, bueno, aplicación de protección tipo IPS, IDS o WAF, ¿no? No sé si han escuchado el proyecto NAXI. El NAXI es un proyecto de un WAF de OWASP, ¿no? Es un módulo para Nginx, ¿no? Pero yo lo recomiendo mucho porque, digamos, tiene aprendizaje y el tema es, como es Nginx, colocar la protección en la capa que normalmente en Nginx lo utilizan para balanceo o proxy reverso, es el lugar donde debe estar la protección, ¿no? No tiene que estar en la misma aplicación. Entonces eso ayuda mucho, ¿no? El tema. Entonces OWASP también nos puede brindar una capa de protección que es gratuita, ¿no? Un WAF gratuito, y que si ustedes, por ejemplo, tuviesen, digamos, alguna aplicación que está, bueno, un portal, una página que usen WordPress o Joomla, las reglas del NAXI, del WAF, ya están creadas. Uno se les carga de OWASP y ya no tengo que estar haciendo mi aprendizaje, ¿no? Porque ya han definido cuáles son las reglas para evitar todos los tipos de ataques en WordPress, ¿no? Y las reglas solamente se cargan y yo no tengo que estar levantándolo en modo aprendizaje. Bueno, el punto 6.7 nos indica hacer la política. O sea, ya tenemos el checklist y lo que vamos a hacer es solamente la política que mencione quién lo va a hacer, desde cuándo, cómo categorizo los 3 niveles, cuándo una aplicación es de nivel riesgo 1, 2 o 3, ¿no? Quién lo va a realizar y cómo se soluciona. Entonces, de esa manera, digamos, con los proyectos, metodologías de OWASP, podemos ir armando de poco a poco del OWASP Top 10, yendo por el SBS, usando las máquinas virtuales para aprender a detectar, la máquina virtual para aprender a solucionar los problemas. Podríamos ir a un cumplimiento de PCI poco a poco. Como decía, nadie va a cumplir de la noche. O sea, el primer año no cumplido todo, ¿no? Vamos cumpliendo una parte, pero el tema es que se tenga planificado. Bueno, eso es lo que tenía, digamos, para comentarles el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Ninguna?
Las organizaciones cuando contratan terceros, ¿cómo deberían exigírselo a los terceros? Un banco. Eso, ¿hasta qué punto es responsabilidad del banco evaluar eso y hasta qué punto es responsabilidad del tercero dar esas garantías y cómo se debería hacer como la coordinación que normalmente trabajan equipos mezclados, mixtos de desarrollo y tanto del banco como el proveedor? Un punto que me olvidé mencionar, hay un tema muy importante dentro de las políticas, o sea, la política de seguridad tiene que ir en el ciclo de vida. En el ciclo de vida existen los contratos, entonces el responsable de eso debería ser el área legal. O sea, el área legal, porque son los que determinan cuáles son los puntos que se tienen que exigir, responsabilidades, penalidades, etc. Primeramente, indicar hasta qué, con la asesoría de las personas de seguridad, cómo va a ser, digamos, cuál va a ser, digamos, las penalidades, de quién es la responsabilidad, digamos, qué se le exige o no se le exige, ¿no? Por ejemplo, en los contratos debería estar si está dentro del top 10, por ejemplo, la solución forma parte del soporte, no requiere un costo de desarrollo, ¿no? Y otro también, si es que incumple, también podría ser motivos de calificación para los nuevos contratos, etc. Entonces ahí interviene mucho el tema de la parte legal, porque si no hay un contrato, al final digamos, no ayuda en nada, ¿no? Y lo otro, cuando digamos, se trabaja con proveedores, digamos, lo que se le da esta checklist. Señores, cumplen esto y deberían alinearse a los controles que están definidos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna?